Voy a presentar muy brevemente los objetivos, la metodología y los resultados obtenidos en el proyecto de innovación titulado Introducción de casos de estudio de procesos industriales en la asignatura Balances de materia y energía del grado en Ingeniería Química. Este proyecto de innovación ha sido llevado a cabo por 3 profesores del Departamento de Ingeniería Química, Luis Isidoro Romero García, Jezabel Sánchez Oneto y yo misma, que soy Ana María Blandino Garrido. Lo hemos aplicado a una asignatura del segundo curso del título de grado en Ingeniería Química, titulada Balances de materia y energía. Esta asignatura, después de una asignatura que se imparte en el primer curso, denominada Principios de la Ingeniería Química, constituye la primera toma de contacto de los alumnos con los contenidos propios y específicos de la ingeniería química. La línea de trabajo dentro de la cual se engloba el proyecto es cómo participar la labor docente con actividades de utilidad para la orientación profesional. Muy brevemente decir que hemos introducido este curso académico por primera vez casos de estudios derivados de procesos químicos industriales reales. Mediante ellos lo que pretendemos es mostrar a los alumnos el papel de los balances de materia y energía en la labor de los ingenieros químicos en su desempeño profesional. Básicamente los contenidos de la asignatura son los balances de materia y energía, por eso es importante que vean la aplicación en su futura labor como profesionales. Como principal mejora de la docencia, hemos considerado que la utilización de ejemplos de procesos típicamente industriales será de gran utilidad para su orientación profesional y los enfrentará a la resolución de problemas de carácter abierto. Esto supone una gran novedad porque hasta ahora los problemas que han realizado en el aula han sido, por el contrario, de tipo cerrado. Además, este tipo de ejercicios consideramos que van a ser de especial utilidad para orientarlos en el posterior desarrollo del trabajo de fin de grado, que cobra especial importancia en titulaciones como la de Ingeniería Química, en la que parte del desarrollo profesional de los estudiantes estará vinculado a la realización de proyectos de ingeniería. Los objetivos del proyecto, muy brevemente, eran 5. Pretendíamos que los alumnos construyeran un diagrama de flujo de un proceso industrial a partir de la información que les suministraban los profesores. Queríamos fomentar la capacidad crítica para la selección de la información necesaria, es decir, no le dábamos todos los datos de los ejercicios que tenían que realizar y tenían que buscar en diferentes fuentes, ya sean páginas web, manuales, tablas de datos, etc. Posteriormente tenían que hacer los cálculos típicos de balance de materia y balance de energía del proceso químico y finalmente queríamos también fomentar su capacidad de análisis y síntesis, con lo cual se plantearon una serie de cuestiones, una vez resueltos los balances. Los casos de estudio se diseñaron a partir de situaciones reales. Concretamente se buscó un ejemplo que es el funcionamiento de una planta de energía que funciona con carbón y en la cual se generan gases de chimenea que son contaminantes y es necesario tratarlos antes de liberarlos a la atmósfera. Es decir, que el caso de estudio se diseñó a partir de una situación actual y que constituye una de las responsabilidades más importantes de los ingenieros, que es la protección del medio ambiente y el desarrollo de procesos sostenibles. Las actividades se fueron realizando paulatinamente a lo largo del curso conforme los alumnos iban adquiriendo los conocimientos y las herramientas necesarias para resolverlas. En primer lugar, se entregó un dossier elaborado en inglés por los profesores de la asignatura y en este se planteaba la problemática actual sobre las emisiones de CO2 a la atmósfera y se describía el proceso químico que se iba a estudiar. Aunque en principio nos habíamos planteado que los alumnos hicieran el diagrama de flujo del proceso, vimos sobre la marcha que dado que este era muy complejo, les iba a resultar demasiado complicado, con lo cual nosotros les suministramos el diagrama de flujo con todos los equipos, pero las corrientes no estaban totalmente etiquetadas, de modo que a la hora de resolver los balances de materia y energía lo podían resolver ellos. Dado que el documento estaba escrito en inglés,
como primera actividad tuvieron que elaborar un glosario de términos específicos de la temática en español y en inglés. Con el fin de fomentar el trabajo en grupo, todas las actividades las realizaron en grupos reducidos de estudiantes formados por 2 o 3. A modo de ejemplo, se puede ver en la pantalla pues, una de las páginas de uno de los glosarios entregados por los estudiantes. Una vez que se habían adquirido la terminología propia del proceso y sobre toda la información que suministramos en el dossier y el diagrama de flujo, tuvieron que resolver los balances de materia y los balances de energía, con lo cual se realizaron 2 actividades más, que son las actividades 2 y las actividades 3. Para resolver estos balances tuvieron que buscar información que no era suministrada por los profesores y que la pudieron tomar de manuales, bases de datos, páginas web, tablas, etc. Finalmente, una vez que realizaron todos los cálculos de los balances de materia y energía, se les plantearon diversas cuestiones con respecto al proceso químico, es decir, debían de presentar otras alternativas y compararlas con los resultados que habían obtenido en el que ellos habían trabajado. Una vez que terminaron las actividades y con el fin de conocer su opinión sobre el proyecto de innovación desarrollado, se les pasó una encuesta de tipo anónimo que contestaron la mayoría de los alumnos, y en ello se le planteaba una serie de cuestiones como las que aparecen en el gráfico, ¿no? La primera de ellas era la utilidad de cara a su futuro desempeño profesional del proyecto de innovación docente. Recordemos que este era el objetivo primordial que nos habíamos planteado los profesores y, como pueden verse, los resultados fueron muy satisfactorios porque la mayoría de los alumnos consideraron o que eran muy útiles o útiles de cara a su futuro profesional. La segunda cuestión era si para resolver los casos de estudio habían tenido que aplicar los conceptos aprendidos en la asignatura, y como puede verse, también los resultados fueron positivos porque la mayoría consideraban que eran aplicables o muy aplicables o imprescindibles, es decir, que el proyecto diseñado es acorde con los contenidos que se han desarrollado en la asignatura. Se les preguntó también sobre el grado de dificultad de la actividad de innovación. En este caso, la mayoría de la clase consideró que había sido muy difícil, con lo cual hemos pensado que si la vamos a desarrollar en cursos posteriores tendremos que bajar el nivel de dificultad de la misma. Otro aspecto muy importante es el manejo del inglés técnico. En este caso, la mayoría de los alumnos han considerado que ha sido útil o muy útil para su formación en el inglés. Sin embargo, si pueden ver en la gráfica 6 que es precisamente el aspecto que ha supuesto mayor impedimento para resolver el caso, es decir, el dominio del inglés técnico. En cuanto a la utilidad del proyecto de innovación en la resolución de balance de materia y energía, también los resultados han sido positivos y consideran que han sido útiles o muy útiles. Como conclusión del proyecto, destacar entonces que creemos que hemos cumplido con el objetivo que nos planteamos, que era desarrollar una actividad que fuera de utilidad de cara a la futura labor profesional de los estudiantes, y también hemos detectado que uno de los aspectos que debemos trabajar en la asignatura, en la nuestra y en las demás del título, es el manejo del inglés técnico, porque al final ha sido el aspecto que más dificultad les ha supuesto.